Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en esta última jornada de nuestro primer encuentro de las letras iberoamericanas que organizamos entre el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España y la Casa de México en España. Quiero agradecer una vez más enormemente a los equipos de ambas instituciones y de la Cátedra Carlos Fuentes, sin los cuales este encuentro hubiera sido absolutamente imposible. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por acompañarnos. Tengo que contarles que en principio estaba anunciado que el diálogo para este momento iba a ser entre nuestra querida Laura Restrepo y también nuestra muy querida Yoconda Belli, pero en esta época de pospandemia, que en realidad sigue siendo bastante pandémica, Yoconda también ha sido otra de nuestras autoras afectadas por el COVID o el COVID. Así que quiero agradecerle también enormemente a nuestra querida Cristina Rivera Garza que haya aceptado el quite y estar aquí con nosotros para este diálogo con Laura. Muchísimas gracias por estar ambas aquí. Ustedes saben, son dos de las autoras más importantes de la literatura en español en este momento y para mí pues es un honor estar con ellas una vez más. La novela más reciente, que solo no nos vamos a dedicarnos, ya saben que lo hemos hecho así, de Laura es Canción de Antiguos Amantes, que acaba de publicarse, y la novela más reciente de Cristina es El Invencible Verano de Liliana. Dos novelas sumamente interesantes que espero también en algún momento nos cuenten de ellas. Estas son las dos jornadas finales para terminar nuestro muy intenso encuentro. Este diálogo de alguna manera clausura todo lo que hemos estado escuchando a lo largo de estos días con todos los invitados que hemos tenido aquí. Y en la tarde tendremos una última mesa dedicada al estado del teatro, así como lo hemos tenido también de la narrativa y del ensayo, en este caso, igualmente en todos los casos, en español. Pero ahora pues nos corresponde en algún sentido hacer una especie de cierre de todo lo que se ha discutido aquí. Entonces, más allá de que ustedes hayan estado o no en todas las mesas, contarles que desde el principio queríamos que hubiera una serie de temas esenciales que nos parecía que no habíamos tenido oportunidad de reunirnos para tratarlos. Primero, desde luego, por la pandemia y porque también hacía mucho tiempo que no se organizaban este tipo de encuentros en España y particularmente en Madrid. Tuvimos entonces esta iniciativa a la que se sumaron muy generosamente también la Feria del Libro de Madrid y esta colaboración que tenemos con la Casa de América Cataluña, a donde ustedes dos van de aquí también a estar participando en estos encuentros. Tuvimos una serie de mesas para tocar temas generales y estas otras para un diagnóstico de los distintos géneros literarios que culminará, como les decía, con la mesa de teatro a las 5 de la tarde. Estuvimos hablando justamente de literatura y pospandemia, de literatura y memoria, de literatura y política, y del estado de la literatura en español en este momento. Entonces, para empezar, pues justamente quisiera preguntarles a ambas, que tienen un trabajo muy intenso, tanto en el ensayo como en la narrativa, y en donde ambas han tenido, y eso ha sido otro de los temas centrales de estos días, una visión también claramente política de lo que pasa en nuestra época y sobre todo en América Latina, y donde inevitablemente ambas viniendo de países y de zonas particularmente afectadas por distintas violencias, también las han retratado constantemente. Hacerles una primera pregunta que recoge un poco todo lo que se ha discutido aquí en estos temas, para escuchar un poco su opinión sobre su manera personal de encarar estos temas, memoria, política, la manera como lo hacen en español y en qué sentido se sienten integradas a la literatura
en español, estando justamente en Madrid, y en la literatura global, que ha sido otro de los temas de nuestro encuentro, y de ahí para ya empezar a hablar un poco de otros temas, pero intentar hacer una especie de balance con las voces de Cristina y de Laura, y que desde luego conversen entre ustedes, y yo solo haré algunos disparadores más sin intervenir demasiado. Pues muchísimas gracias de nuevo, Laura, Cristina, no sé quién quiera empezar. Bueno, la verdad que un placer enorme estar en México, en la mitad de Madrid y de España. Así que de verdad felicitaciones, Jorge, por esta maravilla de casa. La exposición de Frida nos dice muchísimo, en particular yo creo a nosotras las escritoras y las artistas y las lectoras latinoamericanas, bueno, y del mundo, porque yo creo que Frida fue la primera persona, la primera artista que abrió su mente y abrió su organismo a la expresión artística y expuso así un mundo de la intimidad femenina profundamente universal y de una intensidad conmovedora. Y así le abrió no solamente el camino a la expresión en la pintura, sino en el cine, en la poesía, en la propia literatura. Yo siempre he dicho que los latinoamericanos somos buenos para contar historias, se nos da la épica, pero somos malos para la intimidad. Yo creo que en parte por aquello que nos enseñan de chiquitos de que los trapos sucios se lavan en casa, nosotros le hemos dejado la intimidad en buena medida a la telenovela, que no por nada es un género tan importante. Durante tiempos, el único género nuestro que hablaba de la intimidad sin pudor, sin recato, con alegría incluso, fue la telenovela. Pero siguiendo la línea de Frida, que lo hizo en términos tan potentes y artísticamente tan logrados, me encanta que sea ella a quien hayas puesto a presidir nuestro encuentro. Y bueno, encantada yo de estar aquí frente a estos dos grandes de la literatura latinoamericana y delante de muchos de ellos que están aquí sentados también. Yo quería plantear un tema aquí que yo creo que es común a nosotras dos, si te parece, Cristina, que es el tema de la locura femenina. La locura femenina tanto como un hecho en sí, como sobre todo como un hecho inducido. En Nadie me verá llover, Cristina entra con mucha lucidez en el tema y yo intenté hacerlo en una novela que se llama Delirio. El eje de las dos novelas es eso, la locura femenina, pero una locura femenina que no solamente tiene un carácter, digamos, psicoanalítico o de enfermedad, sino una locura también inducida por una cierta imposición a la mujer sobre la manera como es concebida y como ella se concibe a sí misma. Me remite esto al Hospital de la Salpêtrière en Francia, donde el doctor Charcot, gran científico por un lado, pero por otro prácticamente se inventa la histeria como enfermedad exclusivamente femenina y como espectáculo también, con sus mujeres histéricas que colocaba en una plataforma como esta ante un público para hacer la demostración de las convulsiones, el arco anatómico que se decía propio de la histeria, y logró convertir eso en un espectáculo al cual asistía todos los estamentos de la sociedad parisina, no solamente los científicos, sino el espectáculo, todo el mundo. Y luego cómo se ha ido trayendo a lo largo de las décadas esa noción de que la locura femenina puede ser inspiración no solamente de la medicina y de la ciencia, sino también del arte. El caso de los surrealistas, que su enorme rebeldía contra la situación, contra el mismo surgimiento y afianzamiento del nazismo, pero también como núcleo del arte concebían la locura, pero además veían en las mujeres una especie de musas en la medida en que concebían que tal vez la mujer representaba la locura en estado puro, cosa que se ha discutido mucho, si eran realmente locas las mujeres que inspiraban
a los surrealistas y si su valor como artistas y pintoras o fotógrafas o intelectuales que también lo fueron, residía realmente en ser esas especies de depositarias de la locura o ángeles de la locura que permitían que sus compañeros surrealistas crearan. Entonces me gustaría, Cristina, que lo abordáramos, si te parece, Jorge. Sí, pues me parece que es una gran idea de disparador y Genial. que puede ir hacia muchos lados además. Muchísimos lados, ciertamente. Oye, antes que nada, está siendo un placer participar en todas estas conversaciones, en los paneles. Qué gusto estar aquí, qué privilegio estar aquí contigo platicando. Le decía hace rato que nos encontramos en Guatemala hace no mucho, hace un par de semanas, y ahora nos volvemos a encontrar aquí, producto no de la pospandemia, sino de esta etapa en la que vamos de la pandemia, pero estos son de los regalos que existen en todo el proceso. Y claro, pones un tema aquí entre nosotras que que ha sido fundamental para mí. Tiene mucho que ver no solo con la primera novela que publiqué, sino con una cierta manera, llamámosle así, modo, ¿no? de ir enfrentándome a distintas estrategias y materiales para otros libros, ¿no? Pero a ver, deja ver si me logro explicar. Yo creo que a mí siempre me interesaron historias que era muy difícil contar con el lenguaje dominante al que tenía acceso. Y entonces, para poder escribir estas historias, tenía que plantearme todo un proceso, no le llamaba yo así entonces, pero como de desmantelamiento, ¿no? Contar la historia de Modesta Burgos en esta novela de Nadie me verá llorar, implicaba, si quería acercarme a ella, si quería ver su perspectiva, si quería dejarla de ver simplemente como una víctima del sistema hospitalario o como una persona sin ningún tipo de agencia, tenía que hacer algo con el lenguaje para evitar caer en estereotipos o en cierta manera, digamos, normativa de ir abrazando esa experiencia que es, por supuesto, muy compleja. Y los grandes peligros, por supuesto, era el banalizar esa experiencia, el romantizarla incluso, ¿no? La locura como esta especie de resistencia intrínseca al sistema y sobre todo el hablar no con ella, sino sobre ella, que yo creo que es un gran peligro en general cuando estamos escribiendo ficción o no ficción, independientemente de eso. Yo cuando estuve haciendo esto tuve acceso a un archivo muy grande, muy generoso del manicomio La Castañeda, una institución de salud mental, uno de esos grandes hospitales que se crearon a inicios del siglo XX en México, y lo que encontré ahí fue un archivo. Un archivo de quien se convirtió en mi personaje, donde ella había dejado cartas escritas de su mano que me daban un acceso, yo pensé en ese momento, lo más directo posible a su voz, a su manera de ver el mundo y de experimentar el mundo. Pero por supuesto, mi capacidad de entender esa escritura pues era mínima. Yo no era una mujer de inicios del siglo XX a quien hubieran diagnosticado con este mal específico. A ella la diagnosticaron, imagínense, con algo que en ese entonces se llamaba locura moral, ¿no? Que era un diagnóstico muy flexible, con el que se castigaba, se criticaba a mujeres que no se comportaban de acuerdo a la norma del momento, ¿no? Entonces, la cuestión aquí con la potencia, creo yo, la gran potencia de la escritura, cuando se topa con esta posibilidad de acceso directo a esa huella, ¿no? A esa voz, a esa experiencia, es que podemos no solo escribir sobre algo, sino escribir con esa persona. Y creo que ahí se crea un plano de horizontalidad
que a mí me parece fundamental en la escritura. Si yo creo en la escritura como una práctica crítica, creo que hay esa potencia crítica, pero creo que empieza por un análisis y una subversión de nuestros instrumentos, de cada uno de los elementos a los que tenemos acceso. Y creo que esta posibilidad de decir, voy a tratar de acercarme tanto como pueda a la experiencia de Modesta Burgos, tratando de honrar esa experiencia, de no traicionarla volviéndola banal, simple, superficial o estereotiparla, ¿no? Que siempre son los grandes peligros. Y yo creo que con algo como la locura o los otros temas que también pusiste en la mesa, como la violencia, y de hecho un diagnóstico de este tipo es también una forma de violencia, ¿no? Entonces, para tratar de acercarme ahí, era necesario plantearse el desmantelamiento de un lenguaje que insiste en que esto era una desobediencia a la que había que castigar de algún modo. Y creo que desde entonces he ido, cuando digo es posible resistir desde la literatura, es posible criticar desde la escritura, no me estoy refiriendo a ningún plan programático o a posiciones que nosotros como escritores podamos tener o no socialmente. Me refiero, entre otras cosas, a esta posibilidad de interrogar muy de frente las narrativas con las cuales nos vamos haciendo, ¿no? Nos constituimos como esto soy yo, esto eres tú, esto somos nosotras ahorita en conversación. Creo que ahí esa potencia que algunos podemos tomar y algunos no, como importante en el hecho literario, pero creo que ahí es una opción, entre otras, ¿no? De la escritura como un acto también de resistir y como un acto de imaginar otros mundos posibles, ¿no? Entonces, es que fíjate, me parece muy interesante, Laura, que lo hayas planteado así, porque de alguna manera incluso da una vuelta completa desde que inició este encuentro. En el primer diálogo, que era de Rosa Beltrán con Rosa Montero, Rosa hablaba de su último libro, que se llama Los peligros de estar cuerda, que justamente es sobre la locura femenina, ¿no? Sobre la que ella padecía o había sido calificada justamente por ser distinta. O sea, la locura, sabemos desde Foucault, siempre ha sido una táctica de violencia, de exclusión, y con las mujeres mucho más. Y sin embargo, si nos fuéramos hasta la Grecia antigua, los griegos finalmente lo que pensaban es que la sabiduría, la única sabiduría auténtica, era la de las pitonisas, que se volvían locas, así parecía, esa locura divina, y entonces podían hablar y decir realmente la verdad, frente a los demás que solamente, en el mejor de los casos, podían ser filósofos, amigos de la verdad, pero quien poseía la verdad era la mujer loca que hablaba por Dios. Entonces les preguntaría, siguiendo esa misma línea, sobre estos temas. Ustedes han escrito justamente sobre mujeres calificadas de locas, pero también ustedes como creadoras, ¿en qué medida, como Rosa, ¿no? reivindican esa misma locura? ¿Y cómo ven la locura justamente como uno de los otros temas que han circulado a lo largo de todas las mesas, como una condición esencial de la exclusión de las mujeres? Yo creo, Jorge, que son las dos cosas que se han mencionado aquí. Por un lado, en mi novela Delirio hay este personaje, Agustina, que es el eje de toda la narración, que enloquece o como mínimo se expresa o es vista por el autor, yo creo que por el lector y por los demás personajes como si estuviera loca. A mí me inquieta mucho como colombiana un tema que tú mencionabas antes, que es el tema de la muerte, la profunda intersección, inclusive yuxtaposición de la vida y de la muerte en países como Colombia. Es decir, la vida y la muerte conviven como si fueran no las dos caras de un proceso, sino una misma cara. Eso es muy difícil de asumir. Yo creo que los mexicanos han podido simbolizarlo mucho más y tal vez por eso se matan un poco menos que nosotros los colombianos. Pero una de las ideas que yo tenía para empezar con Agustina era cómo nos afecta esa incapacidad de decir como sociedad, la vida es mejor que la muerte, porque muchas veces en situaciones tan críticas, la muerte para un gran sector de la sociedad aparece como la salida en toda clase de grupos violentos y de actividades violentas. Entonces,
¿cómo afecta eso la psique? ¿Seguimos siendo cuerdos en medio de una sociedad donde la vida y la muerte van de la mano de forma permanente? Eso por un lado. Pero por el otro, lo que dices también de las pitonisas y las sibilas, porque yo quería tratar también de la gran hipocresía de la sociedad. Es una Colombia que está en lo fino del narcotráfico en la época de Pablo Escobar, cuando en realidad no solamente los mafiosos, sino toda la sociedad, de una manera u otra, participaba en esa enorme tergiversación de todos los valores que era el narcotráfico, y sin embargo eso no se mencionaba. Los que lavaban dinero, los que mandaban dinero a los bancos suizos, ese gran sistema capitalista que era finalmente, que sigue siendo todo el tráfico de drogas, su prohibición, etcétera, pasaba como una gran mentira a nivel social en la medida en que Pablo Escobar traficaba, el resto de la sociedad era buena. En medio de eso, yo quería tratar esa hipocresía social que yo sentía que nos enloquecía, como enloquecen todas las mentiras, y la gran hipocresía de la familia colombiana también, y yo creo latinoamericana, donde hay cosas que no se dicen y no se dicen para poder mantener un sistema jerárquico y de implementación del poder dentro de la familia. Y no porque yo no valore la familia, pienso que ese es nuestro gran haber como sociedad, pero no por eso dejar de mencionar los silencios en los cuales se ve obligado a crecer un niño, una niña en el caso de Agustina. Por ejemplo, ¿qué hace la gente en la cama? Un gran secreto en las familias latinoamericanas, eso no se puede mencionar, o si se menciona, agrede a algunos de los miembros de esa familia. Y la gente tiene que cultivar su sexualidad de tal manera que pase desapercibida o que no agreda o que no moleste o que sea tolerada dentro del marco de la familia. Entonces, Agustina también está inmersa en eso, y la necesidad de colocar al personaje o hacerlo ver como loca es que ella puede decir lo que nadie dice. Agustina tiene permiso de lavar los trapos sucios en público. Y paralelamente tiene una contravoz que es el Midas Macalister, que es el lavador de dinero. Ella, por su parte, digamos que desempolva y saca a luz los secretos familiares, mientras que el Midas Macalister desempolva los secretos sociales, porque involucra a toda la alta sociedad bogotana en ese proceso de enriquecerse mediante un muy clandestino lavado de dinero, que los hace directamente dependientes de un tipo como Pablo Escobar. Entonces sí era una herramienta literaria. Ahora, ¿de dónde, como dice Cristina, cómo meterse uno en el personaje loco? Para mí muy fácil, porque era mirarme a mí misma. Si me hubiera faltado ciertos pivotes claves que yo he tenido a lo largo de mi vida para tratar de mantener la cordura. Por ejemplo, yo tuve un padre maravilloso, un tipo de verdad encantador que nos hizo la vida muy feliz. Entonces era, ¿cómo hubiera sido si yo no hubiera tenido a mi padre? Ahí empezaba mi cabeza a patinar fieramente. ¿Cómo hubiera sido si yo no hubiera contado con la gente extraordinaria, mi madre, mi hermana, un montón de amigos, la militancia política que me permitió a mí encauzar mi vida o el sentido de mi vida dentro de una sociedad que consideraba radicalmente injusta y torcida? ¿Cómo hubiera sido si yo no hubiera tenido esos apoyos? Pues una loca furiosa como Agustina, seguramente peor, hubiera agarrado a cachetadas a todo el mundo. Es tan cierto, porque cuando yo estaba adentrándome en el mundo de Matilda Burgos, la cuestión más impresionante era no lo distintas absolutamente que éramos, sino las grandes posibilidades que existían reales de que compartíamos más de lo que yo estaba dispuesta a admitir, ¿no? En términos de que la cabeza se va y de que a veces uno toma decisiones que son difíciles de entender aún para uno mismo, ¿no? Pero la cuestión aquí, esto que hablas sobre los silenciamientos, sobre el silencio,
el silencio que sirve como bisagra para, pues para construcciones distintas de poderes económicos, sociales, culturales y demás, pues no son silencios por los que uno opta, ¿no? A uno le callan la boca, a uno le imponen muchos silencios. Y creo que este trabajo de la imaginación o trabajo de la investigación para ir poniéndole palabras, encarnando esos silencios en otro tipo de lenguaje, ¿no? Un lenguaje que finalmente es responsabilidad de todos, que se crea en la calle, el cual tomamos prestado para poder ir identificando y decir, ok, esta mujer se llama así, vivió esto, es posible que se haya servido de esta o de esta otra estrategia para poder sobrevivir. A mí me interesaba mucho eso de Matilda Burgos. Me parecía fenomenal que una mujer soltera, sin hijos, que trabajaba en trabajo manual de la clase trabajadora, que hubiera terminado precisamente en un manicomio que constantemente estaba criticando. Las 20 páginas que dejó escritas, entre otras cosas, pero fundamentalmente estaban destinadas a criticar a la institución. Yo decía, bueno, es que ahí hay esta energía que me interesa, que viene precisamente de su diagnóstico, no a pesar del diagnóstico, sino de esa locura a la que tal vez le impusieron, que tal vez ella también se adaptó o adaptó para poder decir lo que nadie más estaba diciendo, lo que solo le correspondía también a ella decir, ¿no? Y me hace pensar precisamente en el ejemplo que das, que hay en los diagnósticos o estereotipos, incluso de la locura, todo lo que nos limita, reprime, impone, pero también este momento liberador y productor de lo que sí se puede crear desde ahí. Me preocupa nada más lo que les decía antes, que es fácil romantizar al loco, ¿no? Es el que sí se atreve, es el que sí lo hace. Y yo cuando empecé a hacer toda esta investigación iba mucho con esta idea. El hospital es el malo, los psiquiatras son terribles, son la policía asquerosa contra la cual hay que luchar. Y ciertamente hay mucho de eso, por supuesto, pero leyendo muchas de estas historias de vida que quedan inscritas en el hospital, en estas historias médicas, lo que también me di cuenta y tuve que aceptar es que hay una cantidad de dolor enorme, ¿no? Que hay una cantidad de derrota también enorme, que está este lado B de la modernidad, este otro lado de la tragedia, ¿no? Y en muchos casos eso se expresa también, o no se expresa, o sea, queda embotellado en este silenciamiento al que también contribuye pues, la medicina, la burocracia, el archivo mismo y demás, ¿no? Entonces, por eso servirse del documento como articularlo, invocarlo de alguna manera, pues va más allá nada más de leerlo y de ponerlo a funcionar con otro tipo, con la narrativa, con la anécdota y demás, sino también esta cosa como de descubrirlo, como ver los saberes que existen, que nos están hablando de otro tipo de sociedad, de otro tipo de deseo también, de otro tipo de experiencia concreta e íntima y que han sido maniatados, domados por los otros, desde el lenguaje de la medicina hasta el de la burocracia como tal. Entonces, ese momento de lucidez, ese momento de gran luminosidad, creo que me atrajo mucho cuando estaba haciendo todo, escribiendo la novela e investigando, y me parece que la escritura es una vía, un camino para realmente no solo traerlo a colación, sino hacerse su cómplice y su compañero, como vamos a explotar eso, vamos a imaginarnos de qué otra manera podemos existir, y este conocimiento específico, esta experiencia limitada, impuesta, estereotipada, tal vez nos esté mostrando caminitos para poder imaginar algo distinto, ¿no? Bueno, ustedes siendo de Colombia y del norte de México, y con tu experiencia de activismo también, Laura, en Colombia, en Argentina,
viendo directamente distintas formas de locura, para seguir hablando así, ¿no? La locura de la violencia, desde el M-19 hasta lo que viste en Argentina y lo que has seguido viendo, tu trabajo de activismo reciente, Cristina, habiendo vivido de los dos lados de esa frontera tan difícil. Querría preguntarles justo, porque ustedes tienen desde hace mucho una mirada muy lúcida, tanto narrativa como ensayística, sobre estas locuras de violencia, de esas enormes violencias que atraviesan nuestros países, y también muy particularmente, porque las dos lo han tratado, de esas otras violencias que están asociadas con la migración, que lo han visto ustedes de maneras en territorios diferentes, pero finalmente creo que con una cierta mirada paralela. Entonces les querría preguntar ahora sobre si seguimos con locuras, con estas locuras que parecen caracterizar a nuestra época. Sí, tú mencionas la violencia, yo creo que tiene muchísimo que ver cómo lidia una sociedad con los niveles de violencia con la que tenemos que lidiar los pueblos latinoamericanos. Ustedes saben que en Colombia en algún momento mataron a un candidato presidencial muy opcionado, que era Luis Carlos Galán. Bueno, años después voy yo con mi hermana, los niños de ella, el niño mío, vamos en el coche y vimos que había un cadáver ahí, un cuerpo ahí en una zanja. Entonces con mi hermana dando el timonazo para que los niños no vean, y de pronto vimos que atrás dice uno de ellos: uy, un muerto, y dice el otro: sí, es Luis Carlos Galán. Esto muchos años después de que ocurriera el crimen de Galán. Es decir, la naturalidad con que los niños asumían que pudiera haber ahí un muerto, y ya sabían inclusive ellos quién eran. Es espeluznante de verdad ver cómo se incorpora la violencia a nuestra cotidianidad. Yo creo que con Cristina que la escritura es una forma de apartarla. Es una forma de separar lo que es la vida y lo que es la antivida, lo que es la violencia. Palabra a palabra vas deshaciendo esa maraña en la cual tenemos que vivir. Yo creo que esa es en buena medida la escritura no solo hispanoamericana, sino quizá la literatura en general. Rescatar las semillas de la vida, de lo que es humano, de la humanidad, de todo ese concierto ruidoso de no humanidad en el que estamos metidos. Fíjate que los colombianos, yo creo que pese a que somos posiblemente el pueblo más violento de la tierra, yo creo que hemos tenido la capacidad de aprender a negociar y hemos aprendido a que la paz es un bien que hay que perseguir y que hay que defender sea como sea. Viendo esta tragedia que está ocurriendo en Ucrania, uno se pregunta cómo es posible que las potencias mundiales no tengan una mesa y estén negociando, intentando sacar una salida negociada. Mientras tanto, toda guerra es como la ley de cualquier guerra, que hay una mesa de negociación que no se levanta mientras dura el conflicto. Hoy en día no se ha hecho, como si la única consigna posible de uno y otro bando fuera ganar, derrotar, aplastar. En vista de esa situación mundial, para mí tan paradójica, de que esto no se esté arreglando, bueno, ya lo está pidiendo el Papa, lo pide el Papa que se haya negociación porque el Papa conoce el hambre y sabe de la hambruna que viene derivada de la guerra. O lo dice un macancán del imperialismo como es Kissinger, y Kissinger lo dice porque conoció los horrores de la Guerra Fría y conoció los horrores de la Segunda Guerra, que parece que Europa los está por momentos olvidando. Esos dos personajes provenientes de puntos tan distintos, inclusive tan distintos al mío propio, piden la negociación. Los colombianos venimos negociando desde hace tiempo a un costo altísimo y muchas veces con resultados muy dolorosos y regueros de sangre. Pero es muy interesante, Jorge y Cristina, cómo en el pueblo colombiano la idea de que la negociación, la entrega de armas, o como se dice allá, que se callen los fusiles para que hable la gente, ha calado tan hondo que más de la mitad de la población lo primero que piden es la paz, la negociación, entenderse.
que es un proceso dificilísimo, que tiene que ver también con la literatura, donde tú tienes que hablar por personajes que seguramente son muy distintos de lo que eres tú. Esa pelea con el personaje, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo hago yo para hacerme la vocera de cosas tan distintas que este personaje hace o dice? ¿Cómo hago para no traicionarlo, para no violentarlo? Y eso en el terreno social es una negociación, donde tú te sientas con alguien que a lo mejor te ha hecho un daño horrendo, un atentado brutal contra la gente que tú quieres, contra tu posibilidad de la vida, y te sientas a encontrar un mínimo punto en común de donde te puedas agarrar para plantear una situación de paz, de bienestar, de vida posible para toda una nación. Cristina. Bueno, sí, finalmente las grandes guerras las vivimos en el cuerpo, ¿no? Está todo lo que ocurre en la sociedad, todo lo que nos atraviesa y nos toca y nos quiebra en nuestra más íntima, sólida existencia, en esto que vivimos aquí. Yo, si me permiten, me gustaría como aterrizar esta idea con el libro más reciente que acabo de publicar, El Invencible Verano de Liliana, donde estoy explorando el feminicidio de mi hermana que ocurrió en julio 16 de 1990. Como he dicho, es un libro, creo que es el libro que yo he querido escribir desde que empecé a escribir, pero me ha costado 30 años atravesar la experiencia, estar lista, digamos, personalmente, psicológicamente, pero también estar lista con el lenguaje, estar lista con el lenguaje social también, con el tipo de dicción y vocabulario con el que contamos ahora para poder decir una historia que no refleje o que no reproduzca la violencia del discurso y de la experiencia que ocasionó y que sigue ocasionando, por desgracia, este tipo de crímenes que solemos decir, claro, en México son 10, 11 mujeres asesinadas al día, pero bueno, España no está ajeno a esta experiencia, ningún país del mundo está ajeno de esta experiencia. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una violencia de género enorme, pero el término feminicidio no se usa tan generalmente como lo hacemos en español, especialmente en los últimos 10 años más o menos, ¿no? Entonces, prepararse para, yo no digo abordar, sino atravesar estos temas, creo que requiere de este trabajo en conjunto. Yo no podía decir en 1990, mi hermana fue víctima de un feminicidio, ¿no? El lenguaje hegemónico lo que decía fue un crimen pasional, ¿no? Y el término crimen pasional, la atención, ahorita, hay que poner atención en ese momento. Y el término crimen pasional, como bien lo sabemos, es en sí mismo el culpabilizar a la víctima. Las preguntas que surgen con este concepto es, bueno, pero ¿qué estaba haciendo ella? ¿Cómo iba vestida? ¿Estaba tomando o no? Hay un hombre aparentemente normal cuyas pasiones se desatan seguramente por una fuerza externa que, claro, provoca la mujer en cuestión. Entonces, el no poder decir esto es un feminicidio en 1990 hizo absolutamente imposible para mí contar la historia de mi hermana, que era la única historia que a mí me ha importado contar. Entonces tuvieron que pasar, y claro, eso no es un lenguaje que yo pude haber imaginado por mí misma, ¿no? O sea, todas las luchas feministas de los distintos tipos de feminismos que nos rodean, por fortuna, creo que han sido responsables de la producción de un vocabulario que ahora me permite decir, mi hermana fue víctima de feminicidio el 16 de julio de 1990. Y que ahora me permite decir, por ejemplo, con las tesis de Chile, ¿no? Y no era su culpa, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Entonces, ahora contamos también no solo con este vocabulario, sino también con una audiencia, con alguien que sabe entender que si digo feminicidio estoy diciendo quiero apartarme del concepto de crimen pasional, quiero decir otra historia. Pero para decir esa historia, pues hay que desbaratar otra vez el lenguaje patriarcal, el que creó en sí mismo el concepto de crimen pasional, ¿no? Y hacer eso, pues, es un trabajo
claro, íntimo y personal y psicológico, si lo quieren ver así, pero sobre todo es un trabajo con otras, con otros y con otras para poder llegar a, al menos en México, en el 2012, hay en el Código Penal algo que se llama feminicidio, que es un crimen que se comete contra mujeres por cuestiones de género, ¿no? Desde hace algunos años en México se cuenta con una, por desgracia y por fortuna, se cuenta con una fiscalía de feminicidios muy bien dirigida por Sayuri Herrera, ¿no? Donde podemos ir y dejar constancia de esta desgracia continua. Pero decía, nos corresponde a todos y mientras siga habiendo impunidad, esta repetición de la tragedia y del crimen va a seguir sucediendo y luego entonces la justicia se aleja de nosotros. Me parece que el que se haya llevado a cabo este trabajo cotidiano de tanta lucha, de tanta derrota también, de tanta confrontación, el que ahora yo pueda estar aquí, el que este libro exista, realmente habla para mí de formas de rodear y atravesar a la violencia sin caer en lo que la origina de entrada, que es el acallamiento, que es el autoritarismo, que son las distintas jerarquías, que es el decir, tú vas de otro lado, estás excluido, tú no tienes derecho a la justicia, etcétera. Entonces creo que ahí nos estamos jugando algo fundamental. Y es en ese sentido que digo que escribir, no solo este libro, sino cualquier tipo de libros, es una forma de activismo. No en el sentido ideológico, no en el sentido que te vas a casar con X o Y ideología y demás, es una forma de estar viéndose de frente críticamente con las narrativas que nos hacen, que nos atraviesan y con el lenguaje que también nos puede liberar, ¿no? Y nos puede poner en otra posición. Sí, bueno, es que justo el término, fíjate, de cómo ha cambiado jurídicamente, es que el crimen pasional que existió en muchos países, no solo en los latinoamericanos, en Europa era lo mismo, era en los términos de los que estamos hablando, por la idea de Laura, era justificar la locura momentánea del hombre, ¿no? Eso era lo que se intentaba, y de hecho así era, cuando se probaba que era un crimen pasional, de hecho era para reducir la sentencia del inculpado, no exactamente lo contrario. O sea, entonces el giro ha sido absolutamente inverso. Querría hacerles una última pregunta yo, por si hay preguntas del público, si no, puedo hacer más preguntas, como Fernando nos ha enseñado, pero… Tiene tantas preguntas sí, guardadas, Fernando tiene siempre preguntas guardadas. Pero bueno, una última pregunta en estos mismos términos que tú estabas planteando, Laura, que nos ha permitido la riqueza de esta charla entre ustedes. Bueno, decíamos justamente que la idea de la locura divina desde los griegos era la de poder anticipar el futuro. Y esta le estaba dado justo, paradójicamente, a las pitonisas y a las sibilas, mujeres que enloquecían repentinamente, y a los escritores y creadores en general, ya sin importar el género, ¿no? O sea, la locura significaba justo la capacidad de ver hacia el futuro más de lo que podía ver cualquier otra persona. Entonces, fueran las pitonisas o las sibilas, o fueran los profetas, o fueran los oráculos, Tiresias, etcétera, esa era la capacidad. Entonces, en un puro ejercicio de esta misma otra forma de locura, me gustaría preguntarles si sería una especie de conclusión también ficcional de este encuentro y de esta charla. ¿Cómo imaginan ustedes el futuro? No les voy a decir demasiado tiempo, pero un futuro más o menos inmediato en dos sentidos. De la literatura en español, por lo que hemos estado viendo aquí, y de nuestras sociedades en América Latina y España. O sea, ¿cómo creen que estos distintos pulsiones y distintos diagnósticos que se han hecho aquí y que nos han puesto a dialogar pueden darnos una imagen de cómo podría ser un futuro relativamente inmediato, digamos, los próximos 10, 15, 20 años? Mira, para la última novela que escribí, que tú mencionaste, Canción de Antiguos Amantes, es una obra de ficción
pero yo la basé en una serie de viajes que hice con Médicos Sin Fronteras. Hice a varias partes, pero esta en específico fueron viajes por Yemen, a Somalia no pudimos entrar, pero la frontera de Somalia, Yemen, Etiopía y toda la frontera de Somalia. En Yemen en particular, bueno, es seguramente el sitio más bello que yo haya conocido nunca. Las ciudades yemení son las más antiguas habitadas del planeta. Es dentro de las murallas, cada una de esas ciudades es un viaje en el tiempo, te metes al medioevo musulmán intacto y luego la experiencia del desierto absoluto, que es también muy sobrecogedora, una experiencia metafísica como conocer el mar. Sin embargo, es un país que está desapareciendo por las mismas razones por las que está amenazado el conjunto del planeta. La desertificación es absoluta. Los enfrentamientos tribales llevan a un nivel de violencia enorme y además una cosa que sigue vigente y que sigue actuando, que se llama la alianza de Estados Unidos, Inglaterra y Arabia Saudita, se han dado a bombardear desde el aire ese país hasta reducirlo a nada, para no hablar de que por Yemen va a empezar la gran hambruna que a raíz de la guerra en los graneros del mundo va a asolar a la humanidad y lo vamos a sentir todos. Entonces, la pregunta ahí, bueno, yo hice una serie de reportajes sobre eso, pero siempre como todo novelista, siempre pensando cómo voy a hacer una novela, de dónde sale a cabo una novela. Y la pregunta, estando allí en esa situación tan crítica, era ¿cómo escribes sobre el fin del mundo? ¿O cómo escribes para que el fin del mundo no suceda? ¿Cómo haces para contemplarlo y al mismo tiempo tratar de eludirlo, al menos a través de la literatura? Después de esos viajes yo me encerré a escribir la novela con todos a partir de los apuntes y las lecturas, todo lo que había hecho, y viene la pandemia a nivel mundial, o sea que esa sensación de estar experimentando el fin del mundo ya no era solamente mía en una región tan apartada, sino que se convirtió en la experiencia del conjunto de la humanidad. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué va a pasar? Y en particular la escritura. ¿Cómo escribes el desastre? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué no acaba de pasar? Que en muy buena medida es silencio y negación de sí mismo. Es decir, a mí no me llega, esto está lejos, ¿no? Maurice Blanchot, en un libro muy interesante sobre cómo escribir el desastre, dice, si te preguntan, a ti te toca el desastre y tú dices, a mí no me toca, es el desastre el que está hablando por ti. Para rematar con tu pregunta, ¿cómo vi yo un posible futuro en medio de esa desolación, de la destrucción, digamos, apocalíptica? Lo vi en las mujeres migrantes, que yo creo que esto es otro tema que tenemos en conjunto con Cristina. Por Yemen sube el Cuerno de África entero, es una migración absolutamente masiva, que van subiendo por ese desierto y es una migración básicamente de mujeres y niños, mujeres con sus ancianos, sus enfermos, sus niños, por una razón muy clara, porque en esa zona la guerra se traga a los hombres. Los campesinos, los artesanos, los profesionales se vuelven soldados. Entonces, quienes van buscando ese lugar imposible, donde la vida sea imposible, son básicamente mujeres. En circunstancias durísimas, destrozadas por el sol y la sal, después de haber tenido que atravesar una de las travesías más duras, que es en pateras por los smugglers o traficantes de gente, por el Golfo de Adén, y después echar a andar desierto adentro, sin guía, sin brújula, a donde buenamente las lleve el destino. En esas mujeres yo vi una resistencia y una voluntad de vida, si no para ellas, para sus hijos, o para las generaciones venideras, o para el conjunto de la humanidad, si se quiere, que me hacía pensar en futuro. Porque pese a todas las enormes dificultades y a la cantidad de mujeres que mueren por el camino, la idea que yo tenía permanentemente es, van a llegar,
que los países ricos se hagan a la idea de que no sirven ni las murallas, ni los ejércitos, ni las alambradas, porque este río migrante de mujeres con sus hijos van a llegar. Y seguramente llegarán a dónde, ¿no? Quizá no a otro sitio sedentario, sino a otros caminos. Y yo veía, Jorge, el destino nuestro como un gran río que se va moviendo por los caminos de la tierra, una multitud errante. Y llevaba también a pensar en lo sobreestimado que es el sedentarismo, un fenómeno relativamente nuevo en la historia de la humanidad, frente a lo que viene siendo la tradición atávica de echar a andar con una mano adelante y otra atrás, buscando la vida y buscando el destino. Creo que el futuro está en eso, en esos ríos de migración, en esa tierra sin fronteras donde el ser humano pueda caminar. Que haya, hoy en día se abren las fronteras, se abren para las mercancías y se frenan para la gente. Abrir las fronteras para la gente y que se pueda circular como para hacer posesión del planeta, que es el lugar donde vivimos. Eso por un lado. Y luego, ahora que estuve en Colombia y que estuve ahí hablando con la gente que está en el Amazonas y planeando un futuro viaje al Amazonas, también lo veo no ya como la historia del territorio, no ya como la historia de la tierra, sino como la historia del agua. Me vino la idea de que si el capitalismo ha escrito la historia de la tierra, del territorio, las fronteras, los imperios, las posesiones, las invasiones, en el futuro la literatura va a ser la historia del agua. Qué interesante. Muchísimas gracias, Laura. Cristina. Me has dado muchísimas ideas y me adhiero, por supuesto, a esta celebración de la migración. No tiene que ser un problema, no tiene que ser una tragedia. La hemos convertido, ¿no? El estado de las cosas, los gobiernos actuales lo convierten en una tragedia letal, pero no tiene por qué ser así. Y estoy totalmente de acuerdo que hay una tradición de nomadismo, un poco para hablar me acuerdo lo que platicábamos en una de las primeras mesas con Rosa, ¿no? El escape es el origen, uno no escapa uno primero escapa y después se crea la condición que nos hace pensar que escapamos de, la huida es primero, el nomadismo está ahí de entrada. Y yo creo que recordarnos eso es me da ánimos. Yo soy una persona muy pesimista. ¿Se acuerdan que en una de las primeras mesas que tuvimos aquí, Marta Sanz decía que tenía esta… Optimismo. Un optimismo cauteloso y crítico, pero era un optimismo. Y yo, por lo regular, estoy del lado del pesimismo absoluto. Algunas veces mi padre solía decirme que yo era tan contreras, estaba tan del lado del no y del negativismo, que si algún día por desgracia moría ahogada, me iba a buscar río arriba y no río abajo, ¿no? Así, ya de plano. Y alguna persona que leyó, un profesor de la universidad que leía alguno de mis libros, una vez ya platicando en corto me dice: oye, pero ¿en serio eres tan pesimista en persona como en tus libros? Y yo así como que, oh my gosh, mi papá tenía razón, ¿no? Pero hay algo en lo que estás diciendo, en lo que se ha dicho en estas conversaciones, en lo que se demuestra por la voluntad de asistir, de participar, de conversar, de expresar nuestros acuerdos, desacuerdos, maneras distintas de ver el mundo, que es muy fundamental también a la ficción, ¿no? Que es ponernos en los zapatos de otros, en la posibilidad al menos de acercarnos a algo. Nunca vamos a poder estar ahí, ciertamente, pero esta voluntad de acercarnos desde nuestra trinchera con nuestras herramientas, a mí ahorita, oyéndote sobre todo, digo, sí es cierto. Les digo, no soy optimista, pero sí soy terca. Y hay en la terquedad, me parece, un valor que es importante, y es la terquedad que se necesita para regresar al escritorio y seguir escribiendo la siguiente página, cuando no te han resultado las últimas 60, y cuando el personaje no se te da, y cuando el diálogo sale mal y regresas. Hay una terquedad que va más allá de la esperanza, ¿no? Y que va más allá de lo que nos demuestra la vida cotidiana. Me adhiero a esa terquedad. Me gustaría pensar
que con esas terquedades vamos a poder vivir en el mundo que estás describiendo. Me gusta mucho. Estoy de acuerdo que, por supuesto, yo creo que de los grandes motores, de las grandes causas que hemos convertido en tragedias, por una parte la migración, por otra parte la violencia contra las mujeres, la guerra contra las mujeres, de ahí mismo hay la posibilidad, la potencia de que salga lo contrario, ¿no? En esta necropolítica, en este estado de indefensión, ¿no? en la que quedamos muchas veces por políticas mundiales, planetarias y demás, creo que hay ahí esta posibilidad de conexión, de solidaridad y de hospitalidad que es fundamental y que va a ser fundamental en el mundo en el que al menos a mí me gustaría vivir. Y a la par yo creo que me gustaría pensar también que los libros de los que ya estamos leyendo y los que van a venir, creo que cada vez más conscientes de que no podemos escribir historias humanas sin historias no humanas. No podemos escribir la historia de un gran romance, de una enfermedad, sin considerar los contextos que la hacen posible, ¿no? y que nos atraviesa también. Yo creo que estas literaturas con especies distintas, con agencias que vienen no solo humanas, sino también no humanas, me gustaría verlas más. Las estoy empezando a leer, las estoy leyendo, no son tampoco tan novedosas. Creo que varios de libros fundamentales en la historia moderna y más por ejemplo, de la literatura latinoamericana muestran ya una preocupación y una luminosidad sobre estas otro tipo de agencias. Entre más estemos conscientes de estos finales de los que nos has hablado, de la posibilidad de la extinción de múltiples especies de plantas y animales, incluida la humana, creo que no por nada estamos escribiendo cada vez más de estos elementos, no por nada, tenemos miedo, hay también una sensación de urgencia crítica al respecto. Y Donna Haraway ha escrito fabuloso sobre estas otras narrativas que podemos ir haciendo en coespecie, ¿no? Fíjense que hasta ya salió optimista hoy, después de este encuentro, ¿no? Ya eso es bastante. Gracias, Cristina. Pues vamos, ya estamos muy en el límite, pero no queremos irnos sin que, si hay una pregunta del lado de allá que quieran hacerle a Laura y a Cristina, ¿alguien? Ricardo. Cristina, perdón por meterme quizá de más. Tomando el título, Literatura y Resistencia, terminando de escribir tu libro sobre tu hermana, es obvio a qué te resististe de piel para afuera. Y me gustaría ver si quisieras, si pudieras contestar a qué te resististe piel para adentro por escribir este libro. ¿Y qué ha sucedido contigo después de este libro? Dios mío. No sé. Puedes decir, Ricardo, olvídate, sigo en el optimismo. Iba a seguir en el optimismo. No, ha sido una tarea, un ejercicio, una experiencia fundamental, poder llegar ahí, ¿no? Y la resistencia, digamos, hacia adentro es quedar destrozada, ¿no? La posibilidad de que tocar algo así simplemente termine con tu vida físicamente, mentalmente, para regresar al tema de la locura, ¿no? Es decir, ¿qué puede ocurrir cuando en lugar de resistirte al dolor lo abrazas, ¿no? Y lo asumes como una parte estructurante también de tu vida, una parte que ha sido estructurante, pero en ese silenciamiento de los que hablábamos antes, ¿no? Entonces yo creo que estar dispuesto y estar investigando en estas maneras de contar esta historia de tal manera que sea poner en cuestión al lenguaje hegemónico y a las prácticas hegemónicas que hacen el crimen posible, ¿no? Y en mi caso tuve la gran triste suerte que
conté con el archivo de mi hermana, con las palabras de mi hermana, ¿no? Entonces poder traerla, invocarla, poder compartir esa memoria, el hecho de que ahora donde voy a todos lados me dicen yo también soy su hermana, ¿no? de Liliana, yo también estoy ahí. Yo creo que ahí hay un proceso importantísimo respecto al duelo. Y con esto terminaría, ¿no? Un duelo que había sido vivido de una manera culposa y totalmente silenciada, a un duelo como una práctica también de conexión y de abrazo y de solidaridad. Yo creo que eso cambia profundamente. Tú que has perdido compañías fundamentales de tu vida, yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por esa experiencia, y el trabajo con esta memoria en conjunto, ¿no? La invocación constante, el aceptar que vivimos con nuestros muertos, el decir, el duelo precisamente es el fin de la soledad. El duelo es esta compañía constante de la que estamos rodeados, siempre estamos, ¿no? con nuestros muertos, porque todos son nuestros muertos. El decir, sí, estoy aquí, abro la puerta, quiero tener este diálogo, quiero tener esta experiencia. Y sobre las consecuencias las estoy viendo, estoy apenas aprendiendo a ser la persona en la que me voy a convertir después de escribir este libro. Sé que siempre decimos, cuando escribimos un libro, entra una persona y sale otra, y es muy cierto, sea el tema que sea, ¿no? Cuando estás escribiendo un libro desde dentro, porque te importa y porque te compete, siempre vamos a salir distintos, y en este caso, para mí eso se potencia profundamente. Y estoy muy abierta, no puedes escribir este libro y decir no voy a cambiar, ¿no? Estoy muy abierta a eso, a lo que viene, y si es en esta compañía y con estas ideas acerca del trabajo que tenemos que hacer sobre migraciones, sobre contactos y coescrituras con el mundo que nos rodea, pues estoy dispuesta a seguir siendo terca, eso sí. Muchas Muchísimas gracias. gracias. A ver, Laura quiere añadir algo. Solo para hacer referencia a lo que dice Cristina, que me parece importantísimo, y hacer alusión a lo que yo decía antes de la necesidad de separar la vida de la muerte como contubernio indeseable. Es que separar la vida de la muerte no significa ignorar la muerte. Yo creo en la crisis de las sociedades que pretenden hacer de la victoria sobre la muerte su razón de ser. Pienso que una de las varias razones de la que yo siento decadencia cultural de los Estados Unidos es que se promueven a sí mismos y lo sienten como un imperio que derrotó a la muerte. A los muertos se los esconde, los moribundos no los ve la familia, la eterna juventud, el fitness, la cirugía plástica, la exaltación de la juventud y la negación de cualquier proceso de envejecimiento y de muerte es negar el ciclo vital. Yo creo que justamente la verdadera victoria de la vida consiste en poder mirar esa esquina donde la vida y la muerte se miran cara a cara y se encuentran como continuidad, que es ese punto que Rilke llamaba la sangre del máximo giro. Pues muchísimas gracias de verdad por este brillante diálogo entre Cristina y Laura, nuestras sibilas. Teatro en español. Muchas gracias.